Bien, estaba diciendo que el otro día estuvimos viendo la parte teórica correspondiente al problema de los dos cuerpos, atracción gravitatoria, fuerzas centrales, una fuerza de atracción, en el capítulo 8 del Taylor. Y lo ponía como ejemplo de cómo podemos utilizar coordenadas polares para resolver exactamente las ecuaciones. ¿Está claro? O sea que en coordenadas cartesianas acabáis de ver hace un momento cómo podemos integrarlo numéricamente, las cosas salen, pero ahí siempre hay un error numérico. De hecho, podéis probar y poner, cuando hagáis las integraciones numéricas en las trayectorias, probad a ponerle, por ejemplo, si lo hacéis con un periodo 10, ¿no? Ponedle 1000 y mirad a ver cómo son las trayectorias. Y veréis cómo la trayectoria, si tenía que ser una elipse, de repente ya empieza a hacer cosas extrañas, cortes. Es decir, ahí el error numérico ha crecido lo suficiente para que ya no tenga mucho que ver con la realidad. Entonces, esa no es la solución exacta, sino la que buscábamos el otro día. ¿Y qué es lo que hacíamos el otro día para ello? Bueno, pues simplemente cogernos las ecuaciones para la masa reducida y plantearlas en coordenadas polares. Y estas son las que tenemos aquí. Bueno, tenemos para la componente de la aceleración en la dirección radial, tenemos la masa reducida mu por la aceleración de r es la distancia entre las dos masas, menos, fijaos ahí tendríamos el término debido a la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto tiene que ser naturalmente igual a la componente radial de la fuerza. La fuerza es radial, porque es una fuerza central. El signo menos significa que es atractiva, y gamma lo que da es una constante. En el caso de nuestro será simplemente la constante de gravitación universal G por el producto de las masas M1 y M2, dividido por la distancia al cuadrado y líquida. Componente de la aceleración en la dirección angular, tenemos cómo es la componente en coordenadas polares en esa dirección, lo vimos, y tenemos que es r phi 2 puntos más 2 r punto phi punto. Los puntos son derivadas temporales. Como no hay ninguna componente de la fuerza en otra dirección que no sea la radial, eso es cero. Muy bien. Esto es equivalente, como discutimos el otro día, simplemente a decir que se conserva el momento angular total del sistema. Es decir, que si yo derivo esto, lo que me va a salir es esta expresión. L angular, el momento angular es una constante, mu es la masa reducida. ¿De acuerdo? Estas dos son equivalentes. ¿Eso lo entendisteis? Bien. Y ahora venía el problema de cómo lo resolvíamos a mano esas ecuaciones. Entonces nosotros lo que podemos resolver explícitamente, en primer lugar a mano, es la forma explícita de la trayectoria, de la órbita. No la paramétrica. O sea que el objetivo es hallar la forma explícita en coordenadas polares. Eso significa que lo que vamos a buscar aquí no es nada más ¿de acuerdo? Esta sería la forma explícita. ¿De acuerdo? Naturalmente la dependencia temporal vendrá en que el ángulo depende del tiempo. Y eso, hacia el final del archivo, veréis cómo me preocupo de decir, primero voy a por la forma explícita y luego vamos a ver si puedo llegar a la forma, a la ecuación exacta de la forma paramétrica de la trayectoria. Pero bueno, en el libro, Taylor, lo que tenemos es esta parte. Entonces, ¿en qué se basa poder realizar eso? En esencia son lo que hicimos el otro día, es un cambio de variable, y en vez de trabajar con r de phi, vamos a trabajar con la inversa de r. Parece que es más complicado, en efecto, uno dice, claro, al hacer las derivadas, fíjate que tienes 1 dividido por r. O sea que, por ejemplo, la derivada de r con respecto al tiempo, entonces si tenemos la derivada de 1 dividido por u, pues con respecto al tiempo, ahí tendríamos que hacer la regla de la cadena, la derivada de eso con respecto a u, por la derivada de u con respecto al tiempo. Lo cual uno parece que le complica las cosas, pero al final el resultado es ultra sencillo, muy sencillo.
De ahí esa transformación que se utiliza. Bueno, eso es lo básico. Y luego, naturalmente, vienen las transformaciones que se hacen para eliminar el tiempo. Y esas son muy comunes en física. Que fue lo que dijimos, lo que puse, que era, R. Por supuesto, si R depende de phi, U dependerá de phi. Si nosotros logramos U de phi, pues entonces es darle la vuelta, la inversa, y ya está liquidado, chupado. Pero en segundo lugar, en lo que nos estamos apoyando es en que las derivadas temporales nosotros las podíamos hacer de esta manera, como una regla de la cadena. Eso es, en esencia, lo que hicimos el otro día. Y, naturalmente, apoyándonos en que aquí podemos aplicar la conservación del momento. ¿Entendido? Entonces, si uno hace eso con cuidado, como lo hicimos con tiempo el otro día, y mira el libro, pues no tiene mayor dificultad. ¿Está claro? Es tener claro eso. Y a partir de ahí van saliendo las cosas, es paso tras paso, paso. Tendrás que hacer naturalmente para R punto, o sea, para R 2 puntos, necesitas naturalmente hacer primero el R punto y luego haces la siguiente derivada. Por eso era primero R punto a mano y luego haces la derivada de R punto para llegar a R 2 puntos. Bien, porque os recuerdo que aquí tenemos esta expresión. Entonces necesitamos R 2 puntos. Phi punto es muy sencillo, porque phi punto lo tenemos en función de R, que fue lo que hicimos, eso es lo primero que hace uno. Phi punto al cuadrado lo pone en función, naturalmente, de R. Ya tiene aquí la conservación del momento angular, o sea que este término no da guerra, por decirlo así. El que da un poco de guerra, o el que da más guerra, es este. Vale, entonces teníamos esos puntos que son los que os estoy resumiendo aquí, el cambio de variable 1 dividido por R, y luego sustituyendo en lo que estáis haciendo en las derivadas, ahora, primero el cambio de R por U, en las derivadas, ¿qué es lo que tenemos que cogernos? La conservación del momento angular, e ir aplicándolo una y otra vez. Fijaos, después de dar la clase yo dije, ¿me será posible hacerlo con la máquina de la misma, o sea, hacer lo mismo que se hace a mano, pero que lo haga la máquina? Todas las derivadas, todas las sustituciones y en el menor espacio posible para que no se me quejen los alumnos demasiado. Entonces, eso tardó su tiempo y tenía su cierta longitud, pero al final creo que ha quedado una cosa más o menos decente como para que la podáis y la debáis leer. Entonces, simplemente, cojo, efectivamente, cuál es la componente radial en la aceleración. He intercambiado lo que he hecho, lo primero, donde pone R, pongo 1 dividido por 1, que depende de phi, que depende del tiempo. Esas son las dependencias, ¿no? La cadena. Entonces, si veis, es exactamente lo que tenía. ¿Vale? Y ahora le digo, simplifica. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Me vas a hacer en el primer término, me haces la derivada segunda. Esto es la derivada de este término que era R con respecto al tiempo 2 veces. ¿De acuerdo? Y sustituyes en toda esa ecuación, que la estoy llamando EQ, sustituyes donde veas la derivada segunda de phi con respecto al tiempo 2 veces por, naturalmente, lo que es la conservación del momento angular, su derivada temporal. Que es lo que teníamos justo en la pantalla anterior. ¿Que te encuentras una derivada de phi con respecto al tiempo? Una vez, pues lo sustituyes otra vez por la conservación del momento angular. ¿Veis que esa expresión está saliendo de aquí? Phi punto está saliendo L angular dividido por mu R cuadrado. Es decir, que no es una cosa esotérica, sino todo esto es realmente lo que me está dando lo otro. Y la última, esa me la podía haber quitado, o sea, no dejado.
da igual una, pero como quiero que no vean ya el tiempo, simplemente le digo en el resultado final, donde veas phi de t, pon phi y li. Hazlo naturalmente con unas restricciones, que son las lógicas. U de phi es mayor que 0, es positivo, porque fijaos que r es la distancia entre los dos cuerpos, eso es algo positivo, por lo tanto 1 dividido por r es también positivo, o sea que decirle que sea positivo es lógico. Y mu no es cualquier cosa, sino la masa reducida es positiva. Bueno, y ahora es la máquina, no sois vosotros los que tenéis que hacerlo a mano. Le digo, por favor, el resultado, la llamo a esa ecuación EQX de explícita. Pónmelo lo más... Y eso es a lo cual llegamos nosotros el otro día. Ese fue el último momento, además quedó grabado y lo he subido a YouTube. Esa fue la última ecuación. Fijaos, tardamos un buen rato. La máquina tarda nada en hacerlo. Por eso, digamos, utilizar matemática tiene la ventaja frente a MATLAB, que estas cosas me las hace también. No necesita, no es solo numérico, sino también cálculos de este estilo. No digo que siempre sea sencillo, pero bueno, no está mal. Entonces tenemos que la ecuación equivalente es gamma por u dividido por el momento angular al cuadrado igual a la derivada segunda de u con respecto a phi 2 veces más u. Vamos a ponerlo aquí. Podéis comprobar que en el Taylor no sale esa ecuación. Es decir, que después de hacer estas transformaciones me queda lo siguiente. Las primas ahí son la derivada segunda de u, la voy a poner con respecto a phi 2 veces, más u, igual, habíamos dicho, gamma mu, dividido por L al cuadrado, ahí no le pongo eso. Este es el resultado al cual llegamos a mano y ahora a máquina nosotros somos. Y ahora digo, ¿y esto qué es? Esto es un oscilador armónico. Esta ecuación la puedo resolver con los ojos cerrados, está chupada. La solución es armónica. Por cierto, ¿qué unidades tiene todo esto en el sistema internacional? Efectivamente. Si nosotros sabemos que esto es 1 dividido por r, metros a la menos 1, efectivamente esto tiene que ser también metros a la menos 1. ¿De acuerdo? O sea, primera, eso quiere decir, esa es una tontería, pero quiere decir que uno está mirando las ecuaciones. O sea, ¿y cuál va a ser la...? Nosotros sabríamos, ahora voy a utilizar primas. No pongo puntos por una razón, porque los puntos denota uno a mano las derivadas temporales. Las primas, en este caso, son derivadas con respecto al ángulo. Entonces tendríamos u. Si esto fuese así, entonces, ¿cuál sería la solución general? ¿Cuál sería? U igual a por coseno. ¿Cuánto vale omega? 1. Está multiplicando. Si tuviese u prima prima más omega 0 cuadrado por u, pues entonces pondría aquí omega 0. O sea que 1 por... ¿Cuánto? Aquí no es el tiempo, sino que es phi, es decir, coseno de phi más delta. Eso es haber entendido lo que significa esta ecuación, que es la más importante de toda la física. O sea, que ya no hace falta preocuparse, es decir, eso ya sé que eso tiene esa forma. Aquí viene un pequeño problema que uno dice, hombre, no es 0, sino que tienes aquí una constante. Por eso en el Taylor hace una transformación que es innecesaria, que llama W, ¿no?, a U menos gamma mu L cuadrado. Y lo que tienes naturalmente entonces es gamma prima, omega, o W prima prima más W igual a 0. Vale. Lo que, traducido al cristiano, simplemente estás trasladando la gráfica hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que la solución va a ser U a coseno de phi más delta más
gamma mu L cuadrado. Eso a mano. A y delta, ¿cómo se determinan? Por supuesto, con las condiciones iniciales. Que vamos a hacer lo más sencillas posibles, como hace también en el libro, para evitar. ¿Cuál es la más sencilla? Bueno, pues que delta sea 0. Es decir, que nosotros estamos contando U en el ángulo 0. ¿Cuánto vale? Pues tenemos en ese caso. Bien, es decir, que tendríamos aquí esto, naturalmente tendríamos esto. La resolución, bueno, habéis visto que la hago a mano. Bueno, si tenemos, por supuesto, si tenemos a mano la solución. U de phi. ¿Cuánto había puesto? Gamma mu, ¿no? L cuadrado, ¿no? Que había puesto aquí a coseno, ¿no? No, más, perdón, más a coseno de phi. Por supuesto, la solución para R, lo que tendremos será 1 dividido por gamma mu L cuadrado más a coseno de phi. ¿De acuerdo? Y esta es nuestra solución para phi. Muy bien, ahora depende, claro, uno está viendo eso y dice, uy, 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 qué cosa más curiosa, más curiosa. ¿Cuál es la primera cosa que puede uno, bueno, puede llamarle varias cosas la atención? Aquí, ¿cuál es la periodicidad que tenemos en R? Es decir, que ahí tenemos, naturalmente, que R, la distancia entre los dos cuerpos, va cambiando, ¿no? Depende de phi, ¿de acuerdo? Pero tiene una periodicidad. Tiene la misma periodicidad que phi. O sea que, perdón, tiene la periodicidad de 2pi en phi. Es decir, que R se repite, R, donde tengo aquí, en phi, es igual que R en phi más 2pi. ¿No? Porque lo que tenemos es la función coseno de phi. Por lo tanto, esa se repite con ese periodo. ¿Está claro? Eso significa una cosa. Bueno, eso por una parte. Otra, que naturalmente si A es menor que gamma mu L cuadrado, entonces vamos a tener que esto nunca se puede hacer 0, ¿de acuerdo? No puede tender a infinito. Si A es mayor que gamma mu L cuadrado, habrá un momento en que este término en el denominador tienda a 0 y todo ello tiende a infinito. Si estamos en el primer caso, eso significa, con esto, que la trayectoria va a ser cerrada. Ligada, una trayectoria ligada o cerrada. Con esas dos cosas, sin haber hecho todavía ningún dibujo, si uno piensa un poco en la fórmula. Y eso no tendría, en principio, uno no tendría por qué decir, bueno, anda, qué curioso, es una trayectoria cerrada. Eso es una excepción. Lo que está ocurriendo aquí es una excepción. Es decir, que si nosotros resolvemos este problema y la fuerza central entre los dos cuerpos sigue siendo central, pero ya no es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino inversamente proporcional a la distancia, o inversamente proporcional al cubo de la distancia. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, en ese caso, las trayectorias no son cerradas. ¿Habéis visto conmigo ya alguna trayectoria de ese calibre? Sí, la habéis visto, el primer día. La trayectoria de la masa sobre la mesa horizontal atada a una cuerda con la otra. Las trayectorias no eran elípticas, no eran
trayectorias cerradas, sino que son trayectorias abiertas. ¿Por qué? Porque en ese caso no tendríamos esta periodicidad, no tendríamos esto que hemos observado nosotros aquí. Hay otra excepción, por llamarlo de alguna manera, en la cual tenemos fuerza central y la trayectoria es cerrada, que es muy importante, que no quiero dejar de mencionar, lo mismo que en el libro. Si la fuerza central es de tipo elástico. Eso significa proporcional a R. No inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que si yo tengo una cuerda elástica atada a esta masa aquí, ¿de acuerdo? Atada a esta otra masa, si queréis, no tiene por qué ser un punto fijo, entonces la fuerza de interacción entre las dos es proporcional a lo que se estira la cuerda elástica. Y en ese caso tenemos que, naturalmente, la solución es infinitamente más fácil que eso. Porque tendríamos, por ejemplo, tendríamos en ese caso mu. Fijaos, otra vez estoy aplicando masa reducida. Esto sería m sub 2, m sub 1. Si yo ahora mismo saco papel y os digo, quiero las ecuaciones del movimiento para la masa reducida de este sistema de dos masas con una fuerza central de tipo elástico, ¿seríais capaces? Está chupado. ¿No? Es el mismo problema que teníamos antes. ¿O no? ¿Qué teníamos antes? No lo voy a hacer. Fijaos, teníamos esto. Ahora con el vector, porque antes lo descomponía en mu, y esto era la fuerza. Esto es, cuando nosotros estamos con fuerzas gravitatorias, trabajamos en componentes polares. Pero aquí, ¿para qué te vas a dedicar a las componentes polares si lo tienes todavía más chupado en coordenadas cartesianas? Es decir, X e Y. El vector relativo es este R. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendríamos mu. ¿Cuál es la componente? X dos puntos. Igual la fuerza central. La fuerza central he dicho que va a ser una constante de fuerza K por la distancia R, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la fuerza elástica. Es decir, y además, ¿con qué dirección? Con esta dirección. Es decir, que yo lo puedo expresar F de R, F central, elástica, como menos K por R. Bien chupado. Más chupado en la vida. Menos K por R. Es proporcional a lo que la distancia entre los dos. Tiene la dirección radial. Tirando. No empujando, sino tirando. Es decir, que menos K por R tiene todo. Es decir, que en este caso tendré menos K por X. Mu por Y dos puntos, menos K por Y. Y naturalmente son dos ecuaciones desacopladas en X y en Y. Es decir, es dos veces el mismo problema. Esto sería un oscilador armónico isótropo. ¿Por qué es isótropo? Porque tengo la misma K para el X y para la Y. Por supuesto, la solución de esto, pues ya sabemos, ¿no? Tendremos X, tendremos una amplitud para X, ¿no? Una amplitud para X por el coseno de cuánto vale omega, tendremos la raíz cuadrada de K dividido por mu, por el tiempo, más un delta correspondiente a la componente X. Y otro tanto para la componente Y. Entonces, esa trayectoria es una trayectoria elíptica, es uno de los casos posibles, rectilínea naturalmente, dependiendo de las condiciones iniciales tendremos, pero son trayectorias cerradas. Si fuese un oscilador anisótropo, entonces tendríamos el mismo problema, lo que pasa que en una dirección del espacio tira de una manera diferente a otra. Entonces tendríamos un Kx aquí y un Ki ahí.
¿de acuerdo? Pero sigue siendo un problema, digamos, con solución exacta, ¿de acuerdo? Ahí, con cuidado, con mucho cuidado. Si el oscilador es anisótropo, la trayectoria no tiene por qué ser cerrada. Depende de cómo son las condiciones iniciales. La relación. Lo podéis consultar. El problema es también precioso, son los diagramas de Lissajous.